Ya, vamos a comenzar con la clase. Les voy a compartir para que vean la presentación. Van a llevar conmigo la materia de cálculo. Es tanto la materia de cálculo como cálculo uno, dependiendo de la carrera que estén inscritos. Lo que vamos a hacer es en este caso ver un poco del contenido que vamos a llevar. El cálculo, entonces lo que nos va a permitir es contribuir de manera complementaria a su formación profesional, y lo que tenemos que ganar en el transcurso de este semestre o de este curso de verano es que ustedes tengan los conocimientos y habilidades para que puedan resolver ejercicios tanto del cálculo diferencial como integral. Todo esto, desde luego, tomando en cuenta las características de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cuáles van a ser los propósitos? Primero vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto de álgebra en colegio. En este caso vamos a revisar lo que son procesos de operaciones básicas, vamos a ver los elementos que componen en álgebra. También vamos a ver entre esas operaciones están las sumas de esta, multiplicación, división. Vamos a ver operaciones con potencias. También vamos a ver factorización. Además de eso, también vamos a tomar en cuenta las fracciones, operaciones con fracciones, vamos a detallar cada una de ellas. Entre esas está las sumas de esta, multiplicación, división, para lo cual debo de entender el concepto de máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Y vamos a ver también racionalización e identificación del valor de la expresión en un determinado punto. Después de eso vamos a ver las características de funciones. Si bien funciones no es un tema propiamente de cálculo, sino más bien de álgebra, vamos a tocar los puntos más relevantes. Entre esos puntos están la posibilidad de que podamos generar la gráfica, es una alternativa. También tenemos entre esas características, tenemos también la identificación de la tabla de valores, dónde está determinado la función, puede ser ya tanto en el eje de las x como en el eje de las y, o qué limitaciones tiene para que podamos calcular. Entonces todo eso lo vamos a ver en esta parte de funciones, haciendo un pequeño resumen de lo que ya han visto en la otra materia o de lo que ya han visto también en la parte de secundaria. Luego vamos a revisar los límites y derivadas. En límites y derivadas vamos a ver la relación de límites con la parte de funciones, que es algo fundamental, y vamos a ver cómo se modifican las operaciones en límites, cómo son las indeterminaciones, cómo las vamos a interpretar, cómo podemos eliminar esas indeterminaciones, cómo podemos identificar el valor de la función en casi cualquiera de las características. Y vamos a ver a continuación la parte de derivadas. En derivadas e integrales vamos a ver que es una operación complementaria, y vamos a determinar en la parte de derivadas cómo podemos hacer el análisis de funciones, cómo podemos determinar máximos, mínimos. También vamos a ver en este punto la curvatura de la gráfica, cómo la podemos plantear a partir de este análisis y generar la gráfica con los puntos más relevantes. Una vez que hacemos la identificación de la derivada, vamos a ver qué reglas podría utilizar. Para eso tenemos dos métodos. Uno es utilizar la definición y el otro es utilizar la tabla de derivadas, ¿no? En la parte integrales vamos a ver el teorema fundamental del cálculo, y a partir de ese teorema fundamental vamos a relacionar límites, derivadas e integrales, cuál es la conexión entre estas tres operaciones, que sí están relacionadas por detrás. Vamos a ver la resolución de ejercicios en cada una de las categorías, y lo que vamos a ver a continuación es cómo está ordenado el contenido. El contenido de la materia está ordenado en 4 unidades. Tenemos como primer tema la parte de ecuaciones e inecuaciones. Antes de ingresar a este primer tema, vamos a hacer nuestra revisión de la parte de álgebra. Habíamos hablado de una serie de operaciones, entonces vamos a ver esas operaciones fundamentales con el objetivo de que tengamos la base necesaria para poder resolver ecuaciones e inecuaciones. Si bien esto han visto en este tema sí lo han visto en colegio,
La característica acá es que podamos más o menos uniformar nuestro procedimiento de solución, que tengamos un procedimiento que pueda aplicar en la mayoría de los casos y siempre podamos agarrar y determinar qué es lo que nos falta a continuación o cómo podemos garantizar que el resultado es correcto, cómo vamos a hacer la interpretación en cada una de sus variaciones. Entonces, primero revisamos álgebra, luego entramos a ecuaciones e inecuaciones. En el tema número 2 habíamos hablado de que íbamos a ver algo de funciones, lo más importante, y con esa introducción vamos a poder ver la definición de límites. Vemos las operaciones en límites y las indeterminaciones. Ingresamos al tema número 3, que son derivadas. Vamos a ver la relación de derivadas con límites. Vamos a hacer derivación por tabla y por definición, como les indiqué antes, y vamos a hacer el análisis de funciones. Luego tenemos la parte de integrales. En integrales vamos a ver en este caso el teorema fundamental del cálculo, que relaciona derivadas e integrales y límites. Vamos a ver cómo es la integración por distintos métodos, porque vamos a utilizar métodos de integración en este caso. Y vamos a plantear también lo que es una tabla de integrales como base para poder realizar las operaciones. En nuestro calendario tenemos 2 parciales solamente, entonces vamos a hacer en el primer parcial vamos a llevar el contenido de la unidad 1 y de la unidad 2. Y en el segundo parcial vamos a ver la unidad 3 y la unidad 4. La evaluación, vamos a hacer prácticas en el transcurso de las clases, como ahora son diarias, entonces lo más seguro es que va a ser para 24 48 horas máximo una tarea. Ustedes tienen que hacer en plataforma y una vez que completen la tarea yo voy a ir calificando y les voy a ir indicando cuáles son las observaciones o qué dificultades presenta la mayoría para la resolución de los ejercicios. Lo más importante para la entrega de tareas es que no tienen que utilizar aplicaciones para resolución, ¿no? Eso sí, si veo aplicaciones que han utilizado alguna aplicación para resolver los ejercicios, desde luego que no voy a tomar en cuenta para su calificación, ya sea en las prácticas o ya sea en el examen. En el examen incluso sería más complicado que pueda utilizar ese tipo de aplicaciones para resolver el examen. Entonces decimos, tenemos prácticas de pasos y examen para los 2 parciales. Una vez terminado todo, vamos a fijar un día para revisión, desde luego después de cada parcial, para ver qué dudas hay y qué problemas se presentan en las notas, ¿no? Desde luego que puede haber alguna observación o en la resolución de algún ejercicio y que podamos analizar entre todos o ver ese momento para ver cuál es la dificultad. Vamos a hacer una evaluación formativa y sumativa. Eso implica que hay prácticas, repasos y exámenes, y al final vamos a poder identificar la nota de aprobación, que tuviera que ser de 51 para arriba. ¿Cómo sería el puntaje? El puntaje va a ser trabajos vale 15 puntos, repaso vale 15, examen vale 70. Vamos a utilizar la plataforma que vamos a manejar, va a ser Classroom, y vamos a manejar tanto para prácticas como repaso y desde luego también para el examen. Para poder hacer todas las actividades estamos utilizando solamente plataforma, que les he indicado que es la de Classroom. Espero que la mayoría ya esté agregado a la plataforma, de manera que ya puedan ingresar con las actividades, porque sí vamos a tener ya al menos una actividad para el día de mañana. Aparte de eso, tenemos un libro para la materia en donde están los ejercicios que vamos a ver también en el transcurso del curso, así que les voy a pedir también que revisen ese contenido con el objetivo de estar mejor preparados para el examen. Ya, ¿cómo vamos a realizar nuestras actividades? Normalmente vamos a fijar el contenido que se va a avanzar de un día para el día siguiente. Mañana, por ejemplo, como es nuestra primera clase de avance de contenido, vamos a ver la parte de álgebra. Vamos a ver todos los conceptos necesarios para poder ingresar a ese contenido, y lo que sí les voy a pedir es, hay que revisar los videos. Voy a colocar videos ahí en la plataforma, voy a habilitar la unidad y van a tener hasta el día de mañana para poder revisar. Si bien en nuestro horario tenemos 4 horas para poder hacer las actividades, lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a dividir, vamos a hacer
de 1 hora a 1 hora y media nuestra clase, así como lo estamos haciendo ahora. Vamos a hacer una pequeña introducción, ver las dudas que tiene la mayoría. Voy a explicar algo de los conceptos, lo más relevante, y lo que vamos a hacer a continuación va a ser la resolución de ejercicios en ese momento. Yo voy a resolver primero algunos y les voy a dar un par de ejercicios para que ustedes puedan resolver y se puede entregar la tarea en ese momento. Los ejercicios normalmente son ejercicios para que podamos resolver en 15 o en 20 minutos como máximo. Y lo que sí hay que tomar en cuenta es, mientras vayamos avanzando, los contenidos sí se van a hacer cada vez más complejos, ¿no? Entonces, eso sí hay que tomar en cuenta. Entonces, de esa manera vamos a tener las actividades para cada día. Para la entrega de prácticas y de pasos, siempre que vamos a hacer una tarea, les voy a dar un total de 2 días para poder hacer la entrega del trabajo en plataforma. Va a estar habilitados los calendarios, entonces siempre hay que estar revisando, y si tenemos algo pendiente y de todos modos en clase, cuando vamos a avanzar, lo vamos a aclarar, ¿no? Vamos a indicar qué tarea tenemos pendiente en ese momento y para qué fecha. Las fechas de los exámenes ya les han pasado un calendario. Sería muy bueno que vayan revisando, de manera que hay que estarse preparando para la fecha propiamente del examen. Entonces, en este caso tenemos para el examen del primer parcial, vamos a tomar en realidad hasta el 20 de febrero, ¿no? Y el examen final va a ser hasta el 4 de marzo. Lo que sí les voy a pedir que consideren, puede ser que sea un día antes o un día después. Eso depende mucho de cómo hagamos el avance de contenido y las dudas que ustedes tengan. Algo importante, les había hablado de un material adicional y la forma de hacer nuestras actividades, 1 hora y media o 1 hora en plataforma, y vamos a utilizar en este caso la plataforma de Meet, que está unida a la parte de Classroom, y van a tener que hacer la revisión de videos 1 hora adicional, que sí les voy a pasar los enlaces que están igual en YouTube. Y además de eso tenemos la resolución de prácticas, ejercicios y todo demás. Tuvieran que al menos invertir un par de horas para poder entregar su tarea para el día siguiente. Entonces, estas 4 horas las vamos a cubrir de esa manera. 1 hora tenemos que hacer acá en plataforma, 1 hora, al menos 1 hora de video, porque hay que revisar la resolución de ejercicios y ver dónde hay una duda y podamos agarrar y podamos preguntar en todo caso. Y además de eso tenemos que resolver los ejercicios que vamos a tener planteados para las prácticas. Tenemos un texto adicional para poder revisar ejercicios resueltos de manera complementaria y ejercicios propuestos para poder prepararse para este examen del primer parcial. Entonces dividimos de esa manera. No se olviden que son 48 horas y normalmente el aviso de Meet yo lo voy a colocar acá en la página de Classroom, y de todos modos en el grupo de WhatsApp. Eso normalmente lo voy a hacer de hoy día, y voy a colocar el aviso para el día de mañana, lo que vamos a ver y lo que hay que repasar en este caso.